Ok, quería saludarlos a todos y darle la bienvenida a nuestro curso de aves rapaces. Y hoy vamos a proceder con el tema uno, que es el tema de introducción a las aves rapaces. Como saben, mi nombre es Oscar Brenes, soy biólogo tropical y el director de la Reserva Playa Tortuga. Entonces, darle la bienvenida a todos por medio de estos videos. A ver cómo nos va. Iniciamos. Ok, entonces este sería lo que es el marco sinóptico o cómo vamos a ir guiándolos a través de esta presentación. Primero vamos a hablar acerca de características generales de las aves rapaces y eso nos va a llevar a lo que son los órdenes y familias a nivel mundial de las aves rapaces, y dentro de esos órdenes vamos a tocar como una excepción o un orden de aves rapaz lo que son el orden Cathartiformes. Este orden es el orden de básicamente de los buitres del Nuevo Mundo, o lo que llamamos acá los opilotes. ¿Ok? Ya que en algunos lugares a la hora de buscar dónde están clasificados los opilotes y buitres del Nuevo Mundo, los meten en Accipitre, que es la familia donde están las águilas. Pero para este curso vamos a manejar la clasificación taxonómica de la Asociación Ornitológica Costarricense, donde ellos colocan dentro de un orden específico, un orden aparte, a los opilotes en el orden Cathartiformes. Entonces, para este curso, los opilotes van a estar en su mismo orden y en la familia Catártide también. ¿Okay? Luego, ya cuando aclaramos esta parte, vamos a hablar acerca de aves rapaces de Costa Rica y brindarles algunos ejemplos de aves también que son fáciles de ubicar dentro del corredor biológico Paso de la Danta, ya que este curso está enfocado hacia guías naturalistas que trabajan en el corredor. Entonces, para darles algunas ideas de las cosas que nosotros, los biólogos de la reserva, hemos encontrado trabajando en la zona cercana. Ok, entonces iniciamos con características generales de las aves rapaces. Como podemos ver en la figura, hay una gran variedad de aves rapaces y eso está dividido en varios órdenes y familias. Ok, por el momento vamos a hablar de manera muy general de que tenemos las águilas, tenemos los halcones, tenemos los cernícalos, tenemos los eláneos, tenemos y lo que son los buitres y sopilotes. Y también no podemos olvidar lo que son los búhos y las lechuzas. Entonces, de manera general, esa es la variedad de aves rapaces que tenemos en el mundo. Más a fondo vamos a tocar lo que son los diferentes órdenes y cómo se clasifican. Pero en este momento, nada más para que vean los diferentes grupos que vamos a manejar durante este tema. Vemos que el nombre rapaz, y ahí es donde también vamos a estar comparando un poco por qué realmente a veces no se considera los opilotes aves rapaces clásicas. Empieza desde el nombre, ¿verdad? El término rapaz es derivado del término rapax, que es el raptor. Y al hablar de rapaces es el término rapax, que es el raptor, y asis, ¿verdad? El raptor es alguien que secuestra y asis es algo que atrapa, asirse de algo. Entonces, el nombre rapaces significa el que se lleva, el que se apodera, incluso el que se apodera de manera violenta de algo. También tenemos el concepto de aves de rapiña, y rapiña generalmente también tiene la raíz latina que significa robarse algo. ¿Ok? Entonces, prácticamente un ave rapaz es un animal que llega ahí y atrapa algo de manera violenta y se lo lleva. Entonces, al final, el concepto es muy visual y está basado en cómo la gente ve atacar un águila o un gavilán, ¿verdad? De una manera violenta, él vuela, atrapa con sus fuertes garras a un individuo y se lo lleva. Entonces, de ahí está el término de ave rapaz. Cuando hablamos de un sopilote, por ejemplo, el sopilote en primer lugar no caza, no tiene las garras prensiles como un águila,
y lo que lo vamos a ver viendo es comiendo carroña generalmente. Como vemos ahí, entonces son aves que se alimentan de presas que cazan utilizando sus garras para paralizarlo, ¿verdad?, al individuo, y luego con el pico dan la estocada final para empezar a desgarrar y comer el individuo. Ellos, desde estas características, pueden someter animales incluso el doble de tamaño y peso de ellos, ¿verdad? Hay casos como el águila real, que la vemos atacando ganado, ¿verdad? Puede botar un ternero que es 3 veces más grande que ella y lo somete y lo puede, lo puede matar. ¿Ok? Muchas de estas aves consumen a otros animales, pero no todas se consideran aves de presa. Porque el ave de presa se considera la cual que vuela, ve el objetivo, baja y lo atrapa, ¿verdad? Eso está muy utilizado en el deporte o que se llama cetrería, que son las personas que históricamente entrenan las aves de presa para cazar por deporte, por ejemplo, halcones peregrinos y otros que los enseñan a atrapar conejos, por ejemplo, en los desiertos, es muy popular. Entonces ahí es donde cae el concepto de aves de presa. Entonces este concepto lo reservamos para esas aves que tienen ciertas adaptaciones, los picos curvos, cortantes, también tienen garras para atrapar, eso es como realmente las garras prensiles son la mayor característica de las aves rapaces para matar a sus presas, ¿verdad? Si no tienen estas características, no pueden ser reconocidas como rapaces en sí. Entonces ahí, ¿verdad? Cuando veamos a los opilotes, ahí vamos a tener el dilema de decir, ok, ¿por qué lo integran en accipitre de algunas personas? Pero ¿por qué ahora sí está un orden que es catartiforme? Si la familia Catarti, ¿de qué características tiene? Ahí vamos a ir avanzando un poco en ese concepto. Hay gran variedad de tamaños, ¿verdad? Desde el más pequeño, que es el halcón pigmeo, el Poliatrix semitorquatus, que es un animal minúsculo, es un gavilancito de 20 centímetros. Acá en Costa Rica tenemos también especies muy pequeñas. Tenemos el Gansopius swansoni o el perkite, que es un gavilancito calculamos unos 25 centímetros, tal vez, 30 centímetros. Y hay aves también sumamente grandes en términos de envergadura, ¿verdad? Que recordamos que la envergadura va a ser la línea recta de punta a punta del ala. Y aquí tenemos en la imagen lo que es el cóndor californiano, que tiene una envergadura de 3 metros. Para ubicarnos también en tamaños de especies de Costa Rica, el ave rapaz más grande que tenemos va a ser el águila arpía. El águila arpía posee una envergadura de 1,80 m a 2,10 m de punta a punta del ala. Bueno, todas estas adaptaciones que han tenido los rapaces a lo largo del tiempo les ha permitido conquistar una gran diversidad de hábitats. Podemos encontrar prácticamente en cualquier hábitat una rapaz de diferente orden, ¿verdad? Podemos encontrar los búhos nevados en el norte, entonces independientemente del clima, si hay frío, si hay calor, de la altura, tenemos el cóndor en los Andes a más de 4.000, 5.000 metros. Entonces, acá en la zona vemos aves totalmente especializadas en la bajura, en las playas, en humedales. Si vamos a cualquier parte de Costa Rica, vamos a poder observar un ave rapaz de cualquiera de los órdenes. También, de manera generalista, hablamos de águilas y búhos, pero hay aproximadamente, como ven, 150 especies nocturnas y 300 diurnas divididas en los órdenes y familias que más adelante vamos a estar viendo. Ok, entonces algunas características, ¿qué hace aves diurnas? Ser diurnas. Las aves diurnas, debido a su naturaleza, el sentido que tienen más desarrollado es la vista. Las rapaces diurnas dependen totalmente de la vista para lograr su objetivo final, que es cazar su presa. Se estima que esa vista puede ser 8 veces superior a la visión humana, va a variar un poco,
dependiendo de la especie, pero sí, incluso aves normales tienen una mejor vista sin ser rapaces que el ojo humano. También tienen mayor cantidad de células dentro de sus ojos que les permite tener un rango de onda visual mayor que nosotros, pudiendo ver, ¿cómo se llama? Ondas, incluso, por ejemplo, luz ultravioleta, pueden ver luz polarizada. Entonces, cuando vemos un ave que tal vez no es muy atractiva, como un zanate, un macho negro, eh, comparado con un quetzal o un tucán o otra especie más llamativa, una lapa, la hembra de esa especie seguramente va a estar viendo colores en un rango que nosotros no vemos, y la coloración que nuestro ojo percibe no es la coloración que una hembra percibe. Entonces le permite eh, atraer hembras para el cortejo, por ejemplo. Entonces esa visión de humana es muy limitada en comparación a la visión de las aves. Además de la vista, las aves rapaces se basan mucho en la presión o la fuerza de sus patas para poder paralizar a sus presas. Seguimos con las aves rapaces diurnas, y estas presentan un cuerpo más delgado, más fino para volar, y que las aves rapaces nocturnas, que tienen un plumaje más denso, pero eso después vamos a relacionar por qué las aves nocturnas tienen un plumaje más denso o se ven más gordas, aunque no son más gordas. Tienen la cara menos aplanada y redonda, dejando que el pico y las garras se puedan ver mejor. Como pueden ver, las aves nocturnas tienen la cara chata, los búhos, por ejemplo, y las lechuzas tienen lo que llamamos el disco facial, que es una modificación para poder desenvolverse en horas de la noche. Después vamos más adelante a tocar el tema de lo que es el disco facial. En cambio, las aves rapaces que son diurnas, que no, en su sentido más agudo de la vista, no requieren modificaciones para percibir el sonido, ya que el sentido más desarrollado, el que más utilizan, va a ser la vista. Entonces no requiere modificaciones. Las modificaciones las ha adquirido en su vista, en su pico y en sus garras, para adaptarse a las diferentes dietas. También la mayoría de las aves rapaces las vamos a ver en un vuelo fuerte y rápido. Eso es lo que llamamos vuelo activo. Pero muchas de ellas se unen a los opilotes, por ejemplo, en las termoclinas, que las termoclinas son corrientes de aire caliente circulares que ascienden y que utilizan tanto los opilotes como los gavilanes cangrejeros, el sontelog también lo utilizan, y algunos buteos para ganar altura y ahorrarse energía para desplazarse de un punto a otro, ya que ejecutan el vuelo de planeo. Pero la mayoría de las especies requieren de un vuelo activo para poder moverse. Todas las aves rapaces son carnívoras, independientemente de lo que sea la presa, que sea un ratón, un conejo, otras aves, insectos, todas son carnívoras, no hay ninguna que sea omnívora o vegetariana, todas son aves consumidoras de algún tipo de carne, y también hay otras que lo que practican es alimentarse de cadáveres, por ejemplo, como lo hacen los opilotes, y también hay algunas rapaces dentro del grupo de falcónidos, como los caracaras, que también se alimentan de animales muertos. Las aves rapaces nocturnas, a diferencia de las diurnas, tienen que sufrieron adaptaciones para poder desenvolverse en la oscuridad. Una de esas adaptaciones, como podemos ver, es la vista, pero las aves nocturnas también el sentido más desarrollado es el oído. ¿Ok? Tienen esos ojos grandes, un ojo más grande, con un iris más grande, permite una mayor entrada de luz, y también posee una mayor cantidad de células en el ojo. En este orden se encuentran lo que son los búhos, que son los estrígidos, y las lechuzas,
que aquí tenemos solo un representante, que son los titónidos, y acá en Costa Rica tenemos a Tito alba. Las crías de estas especies nacen con los ojos abiertos y ya su cuerpo está cubierto por plumas, no nacen desnudos y se van cubriendo de plumas como pasa con paseriformes. Ellos ya nacen con un plumón y lo van cambiando con el tiempo. Como estamos viendo, el mayor sentido desarrollado y el del que más dependen para su cacería las aves nocturnas es la audición, a diferencia de las aves diurnas, que lo que más utilizan para su caza es la visión. Aquí podemos ver una comparativa entre lo que es una ave diurna y una ave nocturna con respecto a su rango visual. ¿Ok? Como podemos ver acá, las aves diurnas poseen los ojos colocados a los lados de la cabeza. Esto les permite tener un rango sumamente amplio de visión, ¿ok? Ya que ellos necesitan detectar animales en espacios abiertos, en el día, lo hacen desde perchas, entonces tienen una visión periférica bastante buena, o cuando están haciendo el vuelo, entonces pueden tener una detección periférica excelente del espacio, y eso le permite detectar la presa y volar hacia ella y atraparla. A diferencia de las aves diurnas, tenemos las aves nocturnas, los búhos, y la primera característica que podemos ver de su visión es que los ojos están ubicados en el frente, no a los lados. Esto le permite una visión binocular perfecta y le permite detectar en tercera dimensión los objetos. Como podemos ver, entonces el rango de visión de los búhos y lechuzas es más corto, pero es más focalizado hacia el frente, por lo que le permite tener una visión binocular. Eso es muy importante para el tipo de caza que realizan los animales nocturnos. Por eso les dije que las adaptaciones van a ser basadas en el tipo de cacería, en el hábitat, en la hora que lo realizan. Ok, vamos a pasar a la parte de orientación, visión, oído y olfato. La visión de las aves rapaces presenta uno de los diseños más elaborados de los vertebrados. Si nuestro ojo es avanzado, el ojo de las aves rapaces es sumamente avanzado. Como podemos ver, los ojos tanto de los búhos y lechuzas como de los halcones gavilanes son ojos redondos, es un lente redondo amplio, lo cual permite una mayor entrada de la luz, y también tienen mayores receptores que nosotros. Eso les permite captar más luz, mayores receptores afinan lo que es la imagen y posee una mayor nitidez comparado con el ojo humano. Aquí vamos a ver entonces lo que es la comparativa con el ojo humano, que es un ojo bastante, ¿cómo se llama? Un ojo bien detallado, ¿verdad? El ojo humano no es un ojo sencillo. Y podemos ver la parte central de la retina. La retina va a ser toda esta parte amarilla. Y en la parte central de la retina tenemos estos vasos sanguíneos, que esos vasos sanguíneos alimentan las células de la vista. Las células que hay en la retina, que son los conos y bastones, esas son las células sensibles a la luz, y esos vasos mantienen irrigados esas células para que estén funcionales. Como podemos ver en la retina está este otro punto que es la fobia, que es el punto donde nosotros enfocamos. Ahí es donde donde se logra entrar imágenes, se enfoca y esa información va al cerebro. Es el punto de enfoque del ojo, la fobia. En la fobia poseemos cerca de 150.000 a 200.000 receptores de luz. Mientras que en el rapaz, que es donde enfocan, ¿verdad? Ellos, en un rapaz de un ojo parecido, puede tener hasta 1,5 millones de células receptoras. ¿Okay? Entonces la capacidad visual de una rapaz comparada al humano es sumamente superior. También es importante ver que aquí, donde están los vasos, aquí lo rojo, donde están los vasos, esos vasos están sobre la retina.
Entonces esos vasos impiden que entre luz ahí y el mensaje a estas células que están ubicadas detrás de los vasos en la retina no puede llegar. Entonces eso es lo que llamamos es un punto ciego. ¿Ok? Todos nosotros tenemos un punto ciego. Hay un ejercicio muy fácil en fisiología, que es poner la mano al lado de la cabeza y vamos desplazando la mano. Pueden hacerlo ahí cuando vean el video, desplazando la mano, desplazando la mano, desplazando la mano. Y llega un punto en que ya no vemos la mano, hacemos el ejercicio del otro lado. Llega otro punto donde ya no está la mano y ese es el punto donde la imagen cayó en este centro del ojo, en el punto ciego. Entonces, es imposible para el ojo percibir esa imagen ya que ahí los vasos están interrumpiendo la visión. ¿Qué pasa con las aves? ¿Ok? Las aves en general tienen un ojo sumamente avanzado y las aves ven con una mejor definición que nosotros. Ellas desarrollaron esta estructura, que pueden ver en el círculo rojo, que se llama el pecten o el peine. ¿Ok? Y como pueden ver, aquí se ve lo que es la retina amarilla y aquí está la fobia, que es donde se enfoca. El pecten lo que hace es evitar de que hayan vasos sanguíneos obstruyendo la retina. Es una estructura en la cual los vasos sanguíneos están concentrados allá adentro, mantiene irrigado de sangre las células y la luz pasa y no es bloqueada porque no hay venas obstruyendo. Entonces, las aves prácticamente no tienen un punto ciego en el ojo comparado con nosotros. Entonces, para seguir con esto de qué tan avanzado es el ojo de las aves, tanto nocturnas como diurnas, vamos a hacer el ejemplo de lo que es la visión 20/20. Generalmente nosotros decimos, ok, tengo una visión 20/20, fui donde el oculista, me fue muy bien, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que es el concepto. El 20/20, pues es un término para medir lo que es la agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad que tiene nuestro ojo para poder distinguir diferentes objetos de distintos tamaños o códigos a una distancia constante. Ok, entonces cuando vamos nosotros donde el oculista a hacernos esta prueba, ¿verdad? Que es el cuadro de Selen, esta prueba, que es la clásica, que lo sientan a uno ahí a leer. Como han visto, cuando uno va donde el oculista, lo sientan a uno, lo que no se altera es la distancia a la que estoy del letrero y lo que cambia es el tamaño de las letras del letrero. Entonces nos ponen a leer las diferentes letras y hay una escala. Y por ejemplo, el 20/20 lo que significa es que yo, a una distancia de 6 metros o 20 pies, puedo leer lo que debería leer a esa distancia. Entonces, por eso yo tendría 20/20. Si eso me cuesta, pues la relación va a ir creciendo y la agudeza visual va a ser peor. Si yo leo lo de 20/20, donde corresponde tener 20/20, pues la agudeza visual de nosotros sería de 1. Como pueden ver, aquí el águila tiene reportado una visión 25. Eso significa que la agudeza visual de un águila es 4. La de nosotros es 1, la ideal de un ojo perfecto, y la de un águila es 25, que es una agudeza visual de 4. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos al oculista y nos llevamos a nuestro águila, que nos acompañan del oculista? Pues el oculista va a hacer la prueba y nos va a sentar a nosotros a 6 metros del letrero y nosotros vamos a poder leer eso. Mientras que el águila se va a poder poner 24 metros atrás del letrero y aún va a poder seguir viendo eso. Entonces es una comparativa de qué buena es la vista de un águila y esa capacidad visual está unada a todas estas modificaciones. Aquí desarrollaron un pecten para evitar que hayan vasos sanguíneos bloqueando la fobia. ¿Verdad? Incluso hay aves rapaces que tienen dos fobias, entonces tienen dos puntos de enfoque, entonces pueden ver en HD prácticamente las cosas. Y además, si pueden ver aquí, en medio de la córnea, después de la córnea, está el líquido, ¿verdad? Que está
el cuerpo acuoso de nuestro ojo normal, pero pueden ver el volumen de líquido que tiene enfrente de su lente un águila. Toda esta cantidad de líquido hace como si nos pusiéramos una lupa al frente de nuestro ojo y le da un zoom de 1.45 extra al ojo, lo cual le permite esa gran capacidad. Entonces el ojo del águila, naturalmente, al tener ese líquido al frente de su lente, de una vez le da una capacidad de aumento increíble comparada a nuestro ojo, que no tiene prácticamente líquido al frente de nuestro lente. Ok, hablamos de la vista, que está muy desarrollada en las aves rapaces en general, que la agudeza visual es sumamente importante en las aves diurnas, que las aves diurnas tienen los ojos colocados a los lados para tener una vista periférica amplia, mientras que las aves nocturnas tienen los ojos colocados al frente para tener una vista en tercera dimensión, lo cual les permite calcular bien la profundidad, el tamaño, el tiempo de lo que van a atrapar. Pero el 90% de la cacería de un búho o una lechuza se logra gracias a otro sentido meramente modificado, que es el sentido del oído. Como podemos ver, primero ellos desarrollaron unas plumas sumamente modificadas a nivel de la cara, que se llama el disco facial, que es una de las características diagnósticas de búhos y lechuzas. Esas plumas están ubicadas de tal manera que cuando, por ejemplo, somos una antena parabólica, cuando pega el sonido, esas plumas logran distribuir el sonido hacia los oídos. ¿Ok? Lo interesante de los oídos es que los oídos de los búhos y lechuzas están ubicados de manera asimétrica, o sea, no están sobre una misma línea. Un oído está más alto que el otro, entonces es como si yo tuviese una oreja acá y otra oreja acá. Más el disco facial, entonces la lechuza está en la noche moviéndose aquí y así, porque recuerden que los ojos de la lechuza no se pueden mover, no pueden mover los ojos, pero las lechuzas y búhos modificaron las vértebras del cuello, lo cual les permite mover la cabeza hasta 270 grados. Entonces, lo que no pueden ver con sus propios ojos por la morfología del ojo en periferia, lo compensan desplazando el cuello, pero realmente ese movimiento de la cabeza funciona como un radar persiguiendo las ondas sonoras que hay en el ambiente. Al tener un oído más alto que el otro, eso va a asegurar que el tiempo en el que un sonido alcanza un oído con respecto al otro, se va a detectar la mínima diferencia en que llegó un sonido acá o llegó un sonido acá. Entonces eso le permite registrar realmente en qué dirección está el animal, la presa, el sonido, lo que está haciendo bulla, en una fracción centésimas de segundo, más rápido aún que nuestro oído puede descartar, pero esa ubicación asimétrica hace que eso sea más fino y le permite al búho o la lechuza detectar la ubicación de la presa sin necesidad realmente de verlo. Una vez que ellos detectan y levantan al vuelo, ¿verdad? Que otra de las modificaciones que tienen ellos es que ellos no generan sonido debido a que tienen una cera especial en las alas, tienen un plumaje, por eso se ven más gruesos, tienen un plumaje en el cual las cerdas de las plumas están divididas en cerdas, entonces parece más un conjunto de pelos que plumas, que todo eso evita que haya fricción y que se produzca un sonido incluso en el aleteo. Entonces todo ese sigilo le permite volar sin hacer ruido, va oyendo todo el momento a la presa y en el último momento, gracias a su vista binocular, puede ver el objetivo, calcular la velocidad de la picada, atraparlo y consumir la presa. Entonces es sumamente interesante las modificaciones que tienen cada uno de los grupos para poder conseguir su alimento. Un ejemplo de qué tan sensible es la audición de una lechuza. Este es un gráfico que demuestra la comparación de otro animal que es muy sensible, los gatos, las lechuzas y el oído humano. Entonces aquí podemos ver a la izquierda lo que es los decibeles, que
que es la escala de Reel, básicamente. Y aquí es la frecuencia, que es la intensidad de un sonido, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Como podemos ver, con muy poco ruido, básicamente, con muy poco ruido, no tiene que hacer un ruido muy alto. Ya la lechuza en rojo y el gato, incluso la lechuza es más sensible, pueden detectar estas frecuencias, este grupo de frecuencias, de 1 a 9. ¿Ok? El humano no las detecta hasta que el sonido pasa de los menos 10 decibeles, ya cuando llegan casi a sonidos positivos. Entonces, cuando el sonido sobrepasa los menos 10 decibeles, el humano ya puede detectar estas frecuencias. Entonces, lo que significa es que el oído de las lechuzas, al igual que el gato, pueden detectar frecuencias muy bajas, sonidos muy graves, sin necesidad de que se aumente el ruido. Entonces, son muy sensibles a frecuencias muy bajas, a sonidos que nosotros no podemos oír. El olfato, para seguir con estas características, el olfato no es como el sentido más desarrollado en las aves, hablando de aves rapaces, ya que como vemos, tiene modificaciones muy importantes a nivel de la vista y a nivel del oído. Muchos creen que, por ejemplo, los opilotes, como son carroñeros, huelen la basura y huelen lo que es los animales en descomposición, pero la única especie realmente que está comprobada que tiene unos bulbos olfatorios bien desarrollados detrás de las narinas es este señor, el gavilán cabeza roja, el sopilote cabeza roja, el cual sí tiene muchas células en su bulbo olfatorio y le permite detectar los cuerpos en descomposición desde la altura. Lo que hacen los otros es utilizar la vista. El sopilote negro y el sopilote rey, muchas veces lo que hacen es utilizar la vista para detectar su presa, o incluso lo que hacen es seguir a los sopilotes cabeza roja y después les intentan robar la presa, que eso es algo muy común en lo que hacen el sopilote rey, que él llega de último y desplaza a los sopilotes de menor tamaño de los animales muertos. Las vocalizaciones son sumamente importantes. Las vocalizaciones son sumamente importantes. Y hay que tener en cuenta que las aves rapaces no hacen cantos, sino vocalizaciones. Son ruidos, algunos armónicos, la mayoría no, pero les permiten expresar estados de ánimo, miedo, alarma, enojo, territorio, puede hacer despliegues ante otros machos, alertas, ¿verdad? O sea, sabemos que las aves rapaces no tienen desarrollado lo que es la siringe, que es lo que tienen las aves canoras, muy desarrollado y tienen cantos sumamente elaborados. Pero hay aves rapaces, se pone el guaco, como el guaco, y que tiene una vocalización, para mí es bastante desarrollada, ¿verdad? No es una vocalización compleja. Y hay otros que sí cantan feito o vocalizan feito, como el caracara, ¿eh? Como el milbago chima chima, que no es nada complejo. Pero al igual, las vocalizaciones son sumamente importantes para las aves rapaces. Como hablamos del tema de los opilotes y las aves rapaces, pues los opilotes son aves que no generan ninguna vocalización. Lo que hacen es un rugido, pero nunca un graznido raro, pero nunca se oye una vocalización compleja, al menos como los guacos, o ni siquiera llegan al nivel del milvago, por ejemplo.
Con esto vamos a hacer una pausa y vamos a seguir después con el resto de la presentación.